No, en general estamos hablando. Sí, pues estoy diciendo lo que nos duele. ¿Qué necedad? No, es un necio. Bueno, así es, o sea, yo muchas veces les he comentado que el problema es que no lo puedes hacer razonar ni aunque le muestres las cifras. Vaya, él siempre tendrá sus enfoques, él siempre tendrá sus números, y eso es lo que a veces pues me hace pensar incluso de su estabilidad mental, ¿no? Y hay un dato muy interesante de Reporteros Sin Fronteras que señalaban que México es el segundo país más peligroso y más violento para los comunicadores, con todo lo que ello implica: desaparición, homicidio, censura, todo lo que implica la labor periodística, y es el segundo país más pues más peligroso para poder ejercer el periodismo. Pero el primero es Palestina, y Palestina es una zona de guerra. Me parece que es terrible lo que está pasando en nuestro país, y es evidente que existe un pacto con el crimen organizado. Pues se ve claramente lo de San Miguel de Allende. ¿Qué tal la semana pasada lo que sucedió en la autopista México-Querétaro? Además, sí. Los conductores asesinados, los baleados, los valientes, algunos que traileros que se ayudaban entre sí para atropellar a los delincuentes y de esta manera poder seguir adelante. No. ¿Y dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Muchas patrullas de la Guardia Nacional. ¿Dónde está la Guardia Nacional? Es evidente. O sea, sí tienen mucho material, podrían comprar inclusive hasta el doble, pero tienen la orden de no aparecerse en las carreteras. Mira, por lo menos eso es lo que yo entiendo. Tienes mucha razón, y nada más quiero apuntar que a la Guardia Nacional no la estoy justificando, pero le redujeron el presupuesto para 2024. Claro. Hay una reducción en el presupuesto de la Guardia Nacional. No van a poder comprar más patrullas. Bueno, vaya, no quiero pensar que sea de ese tamaño, pero barbaridad. Hasta el mismo mensaje está, ¿no? En lugar de aumentar en su caso, para que haya más patrullas, para que haya... Claro que si tienen la orden de no hacerlo, pues no lo van a hacer, pero por lo menos a nivel presupuestario, la Guardia Nacional recibió una reducción de recursos para 2024, ahorita les doy el dato, y eso es una muestra más de la complicidad que hay del gobierno, ¿no? Y me parece reprobable también la respuesta, parte de la respuesta que da el presidente, cuando dice que es en Guanajuato, ¿no? Un estado gobernado por el conservadurismo desde hace muchísimo tiempo. En vez de como yo tengo un dicho que dice, cuando yo señalo a la luna, el tonto ve el dedo, ¿no? Él está viendo el dedo, ¿no? Es un problema generalizado. Por ejemplo, el cobro de piso está extendido ya en 23 o 24 entidades federativas del país. Guerrero es una tierra sin ley, Michoacán es una tierra sin ley, entonces me parece muy lamentable que el presidente de la República ocupe esto para nuevamente hacer campaña, o tratar de hacer campaña. Por ejemplo, en el caso concreto de Guanajuato, yo hasta he pensado que es fabricado esto, es decir, montarle a un gobierno panista, que ha funcionado muy bien con Diego Sinue, que ha generado mucho empleo, en donde hay mucho recurso internacional invertido en industria, en armadoras, y sembrar ese tipo de cosas. Yo no dudaría en ningún momento, Joana, que esto sea fabricado, yo creo que generado por el gobierno. El gobierno federal lo que está haciendo es ahorcar a los municipios y a los estados en temas de seguridad, así como lo dice Mario Di Constanzo. En el caso de la Guardia Nacional, que ya lo habíamos advertido aquí hace algún tiempo, recientemente se había aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, y aquí habíamos analizado justamente eso. A la Guardia Nacional se le disminuyeron los recursos específicamente en el rubro de seguridad pública. En los temas de programas que tuvieran que ver con seguridad se le disminuyeron los recursos. Sí se le aumentaron en otras cosas, pero ¿en qué? Pues en los temas de los proyectos de infraestructura que sigue elaborando el presidente de la República, y en sus obras faraónicas, ahí sí. ¿Y por qué eso va a la Sedena? Pues porque es la Sedena la que está terminando de construir todas estas obras faraónicas, pero
en el rubro específico de seguridad esto ha disminuido. Y también hemos denunciado públicamente en varias ocasiones cómo es que el tema de los recursos específicamente para seguridad pública en el caso de los municipios y de los estados se ha recortado. Entonces, no hay manera en que un municipio pueda afrontar este tipo de situaciones, específicamente con el crimen organizado, sin el apoyo de la Guardia Nacional o del gobierno federal, que debería de enviar estos recursos para que pudieran abastecerse de mayores herramientas para combatir al crimen organizado. Entonces, esta asfixia que está realizando el gobierno federal, ahora vemos los resultados. Sí. Tenemos un país sin control y que cada día más está desatado el crimen organizado. Entonces, pues es terrible la noticia y como esta noticia diariamente hay. Sí, precisamente Jorge Ramos le decía, presidente, usted no puede estar orgulloso de que maten a 81 personas diariamente. No, es que no quieres ver la realidad. No, es que usted no puede estar orgulloso de que hayan matado a 81 personas. Vamos a ver cuál fue el diálogo que hubo entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador en su show mañanero. Vamos a verlo. Yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos, no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Sí, dolosos. Depende cómo veas las cosas. Sí. ¿Sí? Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. Es que, sí, fíjate desde que no. hace 5 años. No. Pues sí, el problema es siempre queriendo imponer, Mario, claro, su narrativa de que va a la baja las columnistas, pero pues yo creo que no saben sumar. No, bueno, coméntamelo a mí, que lo trataba, es simplemente absurdo, la forma como discutes con él y como no acepta las cosas. Y lo grave de esto, y vuelvo a señalarlo, mientras no aceptemos que estamos mal, pues evidentemente el gobierno va a seguir con su misma estrategia, si se le puede llamar esto estrategia, y el resultado más grave que yo veo, pues es que la inseguridad, el crimen, la extorsión, se sigue extendiendo por el país, ¿no? Ya tenemos, diariamente lo vemos, pagamos las consecuencias económicas. Ya hay ciertos lugares del territorio nacional en donde la gente paga derecho de piso por vivir. Es decir, además del predial, le pagan al crimen organizado. Y una cosa importante es que quisiera él dar la imagen de que queremos, o de que hay otro grupo, digamos, que habla pues de la guerra, ¿no? De la guerra al crimen organizado, criticando, se va a ir a criticar a Calderón. Pero creo que hay puntos intermedios. Yo vuelvo a insistir. Mientras en este país el crimen organizado, los cárteles, sean multimillonarios, no va a haber forma de detenerlo. O sea, de nada, él emula, ¿no?, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Les pagan 3 o 4 veces más, porque tienen dinero. El crimen organizado es la quinta
fuerza empleadora del país. Así es. Entonces, ante ese poder económico, pueden comprar jueces, pueden comprar presidentes municipales o amenazar presidentes municipales, pueden adquirir cualquier tipo de armamento, porque hay el poder económico. Y eso no implica pues los balazos, implica una estrategia precisamente para combatir el lavado de dinero y la extorsión. Menciona una palabra fundamental, Mario, la estrategia. No hay estrategias. Y ahora que te he visto muy cerca de Xóchitl Gálvez, Johanna, pues hay que decirle a Xóchitl Gálvez que tiene que mostrar, cuando se pueda mostrar a partir del 1 de marzo, pues estrategias claras, porque en este momento no hay ninguna estrategia. Es un grave, grave problema. El presidente no reconoce que tenemos un problema de inseguridad en México. Ahora que lo mencionaba el periodista, valdría la pena también recordar las cifras de periodistas desaparecidos, la violencia que sufre el periodista en México. Y hay un dato muy interesante de Reporteros Sin Fronteras que señalaban que México es el segundo país más peligroso y más violento para los comunicadores, con todo lo que ello implica: desaparición, homicidio, censura, todo lo que implica la labor periodística, y es el segundo país más más peligroso para poder ejercer el periodismo. Pero el primero es Palestina, y Palestina es una zona de guerra, entonces es algo que debe de estarnos preocupando. Es una lástima que el presidente aún a estas alturas no pueda reconocer, aunque los números sean avasalladores, que en México estamos viviendo una grave crisis de seguridad, y si no lo reconoce, pues ¿con qué estrategia va a actuar? Pues es lo que platicábamos hace unos días, ¿no? Tener 177,000 muertos. Jorge Ramos mostró 166,000, pero bueno, sea como sea, finalmente son más que en los gobiernos anteriores, son saldos de guerra civil. O sea, 177,000 personas asesinadas son saldos de guerra civil. ¿Por qué no me das el video número 3, por favor? El número 3, precisamente donde habla de que el presidente ha aclarado los casos de los periodistas asesinados y que los responsables se han ido a la cárcel. Pues no se trata de eso, presidente, se trata de que el ejercicio de la información y el periodismo no esté acosado y no haya ni un solo periodista asesinado. De eso se trata. Vamos a ver qué fue lo que dijo. 43 periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también, Jorge. Señor presidente, artículo 19. Muchísimo tiempo tratar eso, debatir sobre eso. Pero es algo que nos duele a nuestra profesión. No, pero nosotros no estamos descuidando eso. ¿Sí? Pero ve la filtración que acaba de ocurrir. Mira, feminicidio. La mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y se ha detenido a los responsables. Son 43 muertos. Sí, pero de los que corresponden a nuestro gobierno, te diría que un 70-80% están en la cárcel, los responsables. Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción, ni se permite la impunidad. Esto es otra cosa. Pero sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No. Las cifras son fuera de Gaza, donde hay una guerra. Nos llevaría tiempo. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos. El número de muertos de periodistas no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. En general estamos hablando. Sí. Pues estoy diciendo lo que nos duele. No, es un necio. Bueno, así es, o sea, yo muchas veces les he comentado que el problema es que no lo puedes hacer razonar ni aunque le muestres las cifras. Vaya, él siempre tendrá sus enfoques, él siempre tendrá sus números, y eso es lo que a veces pues me hace pensar incluso de su estabilidad mental. No es un insulto. No es un insulto, es algo pero se ha planteado desde hace años que no está en sus cabales el presidente. Discutes con una persona y ante la evidencia no quiere entender, bueno, pues algo malo está pasando. Sí, definitivamente. Lo que dice